We said that, at times in those dark days, that it would be a miracle if we got Brexit. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy veremos los eventos más impactantes de cada año a lo largo del siglo XXI. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Right? You want to see that again? 2000. Efecto 2000. With nearly everything in our economy run by computers, the prospect of a digital meltdown is too huge to contemplate. Puede que los millennials y los zoomers más jóvenes no lo recuerden, pero en 1999 y 2000 fueron años marcados por el miedo al efecto 2000. Los datos del calendario digital de las máquinas de los años 90 solo utilizaban 2 dígitos para representar los años. En las noticias nacionales, internacionales y locales aparecían los pesimistas del efecto 2000, que predecían que el fallo podría paralizar los sistemas informáticos en todo el mundo. Y los expertos afirmaban que la reparación costaría alrededor de $500 millones. El presidente Bill Clinton movilizó al gobierno federal estadounidense, organizando a los programadores para evitar el desastre. Some small businesses, local governments, and other organizations have been slower to address the Y2K challenge. So again, I say to these groups, don't just sit back and wait for problems to occur. Cuando los calendarios del mundo dieron la vuelta, cualquier fallo apenas se notó. Oh no, it's happening. 2001, 11 de septiembre. Not knowing what to do, with no one telling him what to do, and no Secret Service rushing in to take him to safety. Mr. Bush just sat there. Los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono conmocionaron al mundo entero. Cuando aviones de pasajeros que habían sido secuestrados se estrellaron contra el World Trade Center y lo destruyeron, todos supimos que el mundo había cambiado para siempre. El transporte aéreo y el comercio se paralizaron. Miles de personas murieron cuando cayeron las torres. En los años siguientes, otros miles sucumbieron al cáncer provocado por el material tóxico de la zona cero. It was 2 realizations, right? One, that the immediate death toll, and then the fact that this was an attack on America. Todo el país se paralizó aquel día, con un espíritu de unidad que parece imposible en el mundo hiperpartidista de hoy. La islamofobia aumentó y por primera vez en la historia se invocó el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Fue un acontecimiento con tantas consecuencias que cambió la historia para siempre. I remember seeing lots of debris, metal, paper raining down from the towers. 2002, creación del euro. Muchos miembros de la Unión Europea pasaron décadas imaginando un futuro con una moneda común. Facilitaría el comercio, estabilizaría la economía europea y reforzaría a los países más pequeños. En los primeros años de la década de 1990, se promulgó un plan para introducir gradualmente el euro. La moneda tuvo una especie de lanzamiento sutil en 1999, aplicándose al comercio digital y a la contabilidad. El 1 de enero de 2002, los países miembros de la UE le dieron adiós a sus monedas propias. Yeah, a lot of people normally throw a pound coin, and until they get used to the money themselves, they're only going to throw a €1 coin. So we'll be worse off for the first month or two of the new year, I'd imagine. El franco, el marco alemán y la lira desaparecieron y los países miembros adoptaron el euro. Fue un paso importante para forjar vínculos permanentes entre los vecinos europeos. Individual sheets are selected at random during each production phase to ensure consistent quality and identify any misprints. 2003. Estados Unidos invade Irak. In this conflict, America faces an enemy who has no regard for conventions of war or rules of morality. Inmediatamente después del 11 de septiembre, Estados Unidos y sus aliados se lanzaron a invadir Afganistán. En el 2003, la guerra contra el terrorismo abrió un segundo frente. Varios miembros de alto rango del círculo íntimo del presidente Bush estuvieron en la Casa Blanca una década antes. En aquella época, su padre se negó a separar del poder a Saddam Hussein. El éxito de la invasión de Afganistán les dio la confianza necesaria para terminar por fin el trabajo. El secretario de Estado, Colin Powell, fue reclutado para engañar al mundo sobre la existencia de supuestas armas iraquíes de destrucción masiva. At this hour,
American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Con esta declaración, Estados Unidos lanzó una campaña militar de conmoción y miedo. Aunque Saddam fue separado del poder rápidamente, la guerra se convirtió en un conflicto de una década que nos recordó a Vietnam. That deployment was funny because there was no clear-cut mission. The whole time you're wondering, like, what are we really doing? 2004, fundación de Facebook. It's definitely pretty surreal. If it keeps growing at its current rate, by 2013, every single person in the world who is online will be on Facebook. En el 2004, Mark Zuckerberg era todavía un estudiante universitario. Junto con varios socios, el programador de la Universidad de Harvard creó un sitio web llamado The Facebook. Drop the just Facebook. No fue la primera red social, pero se convirtió rápidamente en la más famosa. Los estudiantes universitarios de todo el país esperaron durante meses a que sus escuelas se unieran. Con el tiempo, una nueva versión de Facebook se abrió paso en la nueva era de la comunicación global. En las 2 décadas transcurridas desde su creación, la red social ha dominado Silicon Valley, ha comprado y aplastado a la competencia, y en el 2016 estuvo en el centro de un escándalo internacional de importancia electoral. Su plataforma creó un lugar de encuentro revolucionario en línea y difundió desinformación por todo el mundo. Le dio forma a un paisaje de medios sociales que ha redefinido la vida en el siglo XXI. Then you can browse around and see who people's friends are and just check out people's online identities and see how people portray themselves and just find some interesting information about people. 2005. Angela Merkel, la primera canciller de Alemania. There are a number of conflicts that we cannot solve without the help of Russia, and we will have to find the suitable diplomatic channels to remain in a dialogue with Russia. Angela Merkel era una científica de Alemania Oriental que adquirió relevancia en la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. En el 2005, su partido ganó las elecciones parlamentarias. Se convirtió en la primera mujer canciller en la historia de su país y conservó el cargo hasta que se retiró, 15 años después, en el 2021. En su época, su enérgica personalidad y el poder económico de su país la convirtieron en una figura central en los asuntos mundiales. Durante su mandato, incluso se le consideró la líder hipotética de la Unión Europea. Tras la elección de Donald Trump en el 2016, muchos medios de comunicación también calificaron a Merkel como la nueva líder del mundo libre. En cualquier caso, su liderazgo en tiempos complicados la convirtió en una de las mujeres más poderosas y respetadas en la historia de la humanidad. We will be able to say that the 3 institutions are working very hard with Greece and having very intensive talks with them. 2006. Ejecución de Saddam Hussein. Saddam was defiant right up to the last moment. Iraqi television showed images of the 69-year-old appearing calm. Estés de acuerdo o no con la invasión estadounidense de Irak, hay pocos defensores del legado de Saddam Hussein. Con su naturaleza voluble y gran ejército, aterrorizó a la región durante años. Su brutal dictadura mantuvo a la población mayoritariamente chií del país bajo un violento control durante décadas. En el 2003, durante la invasión, las tropas estadounidenses lo encontraron en su escondite. Estuvo encarcelado en Irak hasta 2005, cuando fue sometido a juicio. He was not prepared to discuss his mistakes with his enemy. He was professional, but he was not cooperative. Entre sus innumerables crímenes contra la humanidad, el dictador fue juzgado por la masacre de Duyal de 148 iraquíes chiíes en 1982. El 5 de noviembre de 2006 fue declarado culpable y ejecutado el 30 de diciembre. 2007. Invención del iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. El año 2007 fue testigo de la llegada de una tecnología revolucionaria que ha cambiado por completo nuestra forma de comunicarnos. El 9 de enero, en Macworld 2007, Steve Jobs, CEO de Apple, le reveló al mundo el primer iPhone de la historia. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen.
A giant screen. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Desde ese día, los smartphones han proliferado en todos los rincones del planeta. Su poder de cálculo y las aplicaciones de terceros han extendido Internet, las noticias y las redes sociales hasta los lugares más remotos de la Tierra. El éxito del dispositivo convirtió a Apple en una de las empresas más exitosas de la historia. Aún así, los smartphones son una tecnología relativamente nueva. La sociedad aún está intentando reconciliarse con consecuencias imprevistas como la adicción, la desconexión y la soledad. You have to take it out of the box to make a call. But here it is, 8 gigs. 2008, Gran Recesión. The National Bureau of Economic Research confirmed what many already felt. The recession began last December and may be far from over. 2 décadas de desregulación estadounidense convirtieron a las finanzas mundiales en un oeste salvaje prácticamente sin restricciones. Las tecnologías emergentes aumentaron la velocidad y la difusión del comercio con cada año que pasaba. Las finanzas y la banca asumieron riesgos cada vez mayores, hasta que la economía mundial explotó. Por primera vez en la historia moderna, los precios de la vivienda en Estados Unidos empezaron a caer. Let me put it this way. I'm standing in front of a burning house, and I'm offering you fire insurance on it. Los valores respaldados por hipotecas disminuyeron su valor y la verdad salió a la luz. Muchos de estos eran hipotecas subpreferenciales que estaban quebrando. Además, estaba el factor de una banca no regulada, lo cual fue una recta para el desastre económico. Los bancos quebraron, las empresas de inversiones se hundieron, los inversores lo perdieron todo y el contagio económico se extendió por todo el mundo. Fue un acontecimiento que definió una época para los millennials, que vieron cómo se esfumaba el brillante futuro que les habían prometido. This isn't just about Wall Street, this is about Main Street. 2009, Barack Obama se convierte en presidente de Estados Unidos. I will never forget who this victory truly belongs to. It belongs to you. Después de Bush, la Gran Recesión fue el último clavo en el ataúd para las esperanzas republicanas de conservar la Casa Blanca. La campaña del senador John McCain se tambaleó en medio de una creciente crisis económica. Votantes de todas las tendencias preferían al candidato demócrata Barack Obama. Yeah, I think it's cool because we're living history right now. He represents change, hope, progress. Su mensaje de esperanza y cambio fue un salvavidas para la gente cansada de la guerra y temerosa por sus carteras. En noviembre del 2008, Obama obtuvo unos impresionantes 365 votos electorales. En enero fue elegido como el 44º presidente de los Estados Unidos, el primero no blanco en la historia del país. Su ascenso le dio esperanza a las minorías. Para muchos, el primer presidente negro redefinió lo que era posible en los Estados Unidos. Women couldn't vote, then black people couldn't vote, and now the black president running. That's just amazing. 2010, un año de desastres en el Caribe y el Golfo. Shoddy construction in this impoverished nation meant buildings toppled to the ground. El 2010 fue un año de desastres. En enero, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió Haití. La isla caribeña ya había sufrido décadas de corrupción, delincuencia e intervenciones extranjeras, y en consecuencia no estaba preparada para el desastre. El terremoto destruyó prácticamente toda la infraestructura del país: hospitales, aeropuertos, telecomunicaciones y la red eléctrica quedaron aniquilados. Más de 300,000 haitianos murieron y muchos huyeron a Estados Unidos. Many Haitians were just trying to get out of the country. Canada opened its arms to thousands of refugees, giving immigration priority to those affected. El mundo entero se movilizó. Los trabajadores humanitarios acudieron en masa y salvaron a muchos. Por desgracia, Haití no se ha recuperado del todo. Para colmo, en abril, una plataforma petrolífera de British Petroleum sufrió un cataclismo. Deepwater Horizon vertió más de 210 millones de galones de petróleo en el Golfo de México. Fue uno de los peores desastres medioambientales en la historia de la humanidad. En 2011, terremoto y catástrofe nuclear de Fukushima. I was amazed how long this thing was going. It just did not want to stop.
Por desgracia, el 2011 no fue mejor que el 2010 en cuanto a desastres. A mediados de marzo, un impresionante terremoto de 9.0 sacudió la región de Tohoku en Japón, a poco más de 70 kilómetros de la costa. El tsunami que le siguió causó una devastación increíble en la costa japonesa. Por si fuera poco, ambas cosas provocaron una catástrofe peor. Ocasionaron daños masivos en la red eléctrica y en la central nuclear de Fukushima. That's where the reactor is. In its sister units, this location is where the meltdowns got real. La central se derritió. Cientos de miles de personas fueron desplazadas y 51 murieron mientras el gobierno luchaba por contener el desastre. Aunque al final lo lograron, estuvo muy cerca. A más de una década después, los efectos negativos aún son evidentes en la región. If one of these pressurized pipes sprung a leak, our radioactive contamination risk would be very high. 2012, descubrimiento del bosón de Higgs. It could be, it's very reasonable that these other particles all exist in this ether that would be called, named after Peter Higgs. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, o CERN por sus siglas en inglés, pasó 10 años construyendo el gran colisionador de hadrones. Miles de científicos de universidades de todo el mundo han hecho investigaciones en el lugar. 4 años después de que la instalación entrara en funcionamiento, anunciaron un enorme descubrimiento. A casi 200 metros bajo la superficie, el acelerador de partículas dio lugar a un importante avance en la física. Los científicos anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs, que hasta entonces era solo una teoría. Esta partícula de Dios, según los físicos teóricos, desempeña un papel central en la física de partículas. Sin embargo, hasta el 2012 era solo una teoría. El descubrimiento supuso un gran paso en el camino de la humanidad hacia la comprensión del universo. 2013, la iniciativa de la Franja y la Ruta inaugura la era del colonialismo económico chino. En septiembre del 2013, el presidente Xi Jinping anunció el mayor proyecto de infraestructuras en la historia de la humanidad. La iniciativa de la Franja y la Ruta era un plan de inversión. China se dirigió a 130 países más pequeños y les ofreció préstamos para construir ferrocarriles, carreteras y puentes. A cambio, los chinos ganaron puntos de apoyo en países con recursos valiosos, sin explotar nada. La Franja y la Ruta ha repartido cientos de miles de millones de dólares por el mundo, lo que ha convertido a China en el mayor acreedor del planeta. Países de todo el mundo le deben bastante al país gracias al proyecto, que ha generado críticas por abusos contra los derechos humanos y corrupción. Como resultado de la Franja y la Ruta, China ha ganado puntos de apoyo económicos y diplomáticos en todo el planeta. 2014. Guerra y terrorismo. En el 2014 hubo un aumento global de la guerra, el terrorismo y la violencia. En Europa, Ucrania quitó del poder a su corrupto presidente respaldado por Rusia. Temiendo un giro hacia el oeste, la Federación Rusa invadió el este de Ucrania y anexionó a Crimea. En Irak y Siria, los basistas restantes iraquíes se unieron a extremistas religiosos para formar una nueva organización terrorista. ISIS conquistó partes de ambos países, creando un califato alimentado por la opresión y el asesinato. Lo peor de todo es que comenzó la guerra civil yemení. Apoyados por Irán, los hutis se rebelaron contra el gobierno respaldado por los saudíes y los emiratos. En 9 años de guerra, también han participado Rusia y Estados Unidos. Cientos de miles de personas han muerto en una nación al borde del colapso. El COVID y la hambruna también se han extendido, provocando la muerte de decenas de miles de personas por inanición. 3 of Mohammed's children were born in this siege. They all show signs of malnutrition and spend most of their lives inside. 2015, Obergefell contra Hodges. Today's ruling from the Supreme Court affirms what millions across this country already know to be true in our hearts. Our love is equal. A pesar del sufrimiento y la inestabilidad mundiales, hubo puntos brillantes a mediados de la década de los 2010. En el 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos
Unidos dictó sentencia en el caso Obergefell contra Hodges. Un hombre homosexual llamado Jim Obergefell demandó al estado de Ohio para que reconociera su matrimonio. El caso se combinó con otros similares en Kentucky, Michigan y Tennessee. Pocos años después, la sentencia obligó a todos los estados a reconocer y celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Fue un momento revolucionario para los derechos LGBTIQA+. Aunque más de la mitad de los estados de Estados Unidos ya habían aprobado leyes estatales, los matrimonios gay no siempre tenían prestaciones federales. Y este caso lo cambió todo. In the places where the American people had the opportunity to vote on this, they strongly voted to retain the understanding of marriage that has been in our law throughout our history. Número 16. Brexit, Trump y el auge de la derecha. Well, that is it. Brexit. The giant screens declare in red, white and blue, we're out. El 2016 fue un año de la popularidad de las derechas. En respuesta al estancamiento económico y a las tendencias de migración mundial, se extendió por todo el mundo una oleada anti-migración. En Austria, un político de extrema derecha con conexiones nazis perdió por poco unas elecciones en abril. En mayo, Filipinas eligió a Rodrigo Duterte. Sus escuadrones antidrogas de la muerte fueron una característica, no un error. And if you really destroy my country, I will kill you. En junio, conmocionando al mundo, Gran Bretaña votó a favor de abandonar la Unión Europea. El temor de perder soberanía se mezcló con el nacionalismo blanco para impulsar el Brexit hasta la victoria. Finalmente, en noviembre, Estados Unidos eligió a Donald Trump. Al primer presidente negro le sucedió un hombre que prometió un muro en la frontera sur y la suspensión de la inmigración musulmana a Estados Unidos. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump. Thank you, it's been an honor. 2017, Harvey Weinstein y Me Too. Some of Hollywood's biggest stars, like Meryl Streep, have since said they were unaware of Weinstein's alleged misconduct. But a handful have admitted they knew. El lenguaje y la historia misóginos de Donald Trump provocaron una reacción feminista al día siguiente de que se convirtiera en presidente. Mujeres de todo el país se manifestaron en señal de desacuerdo, y en octubre, la ola feminista llegó a la costa. El poderoso magnate del cine Harvey Weinstein fue acusado de acoso y agresión sexual por múltiples mujeres. La historia les dio a las sobrevivientes de todo el mundo el valor necesario para dar a conocer sus historias. Salieron a la luz acusaciones contra otras celebridades, así como contra hombres poderosos de prácticamente todas las industrias. El movimiento Me Too supuso un ajuste de cuentas. Empresas e instituciones se enfrentaron a sus culturas de silencio y encubrimiento. Hombres famosos perdieron sus empleos. Se abrió un nuevo frente de género en las guerras culturales. I've been reconsidering how much time I want to spend on a set. And if it's a place where I feel safe with the crew. 2018, Xi Jinping se convierte en presidente vitalicio. 我觉得对于我们这一代年轻人，大家都是从心里都比较爱国，因为我觉得习主席上台之后对我们国家的影响也是非常大的。 El presidente Xi Jinping de China ha tenido un impresionante ascenso al poder. Creció en un ambiente rural después de que su padre fuera expulsado del Partido Comunista. Desde esos humildes comienzos, ascendió a las más altas esferas del poder chino e incrementó el uso de la vigilancia y censuras masivas. Aisló y dividió a sus enemigos. Luego, en el 2018, consolidó su poder de por vida. 没有任何力量能够撼动 Obligó al partido a abolir los límites de mandato presidencial. Mientras pueda mantener el poder con puño de hierro, Xi es efectivamente un emperador en tiempos modernos. He put forward democracy in China. So I'm starting to see a pattern here. Anyone who criticizes Xi Jinping ends up in jail. 2019, Greta Thunberg. Right now, we are desperate for any sign of hope. Well, I'm telling you, there is hope. I have seen it. La activista climática Greta Thunberg es a menudo criticada por los políticos de derecha, pero su ascenso a la fama es un ejemplo de cómo cualquiera puede hacer la diferencia.
A los 15 años lideró huelgas escolares por la acción climática en Suecia. Un año después, en el 2019, Thunberg daba un importante discurso en la cumbre de la ONU sobre la acción climática. Su frase "¿Cómo se atreven?" refleja la ira de toda una generación de jóvenes. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Les exigió a los gobiernos de todas partes que actuaran para preservar un mundo habitable para sus hijos. En el 2019, su discurso llegó justo a tiempo. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not. Ese mismo año, el Amazonas, el pulmón del mundo, perdió más de 9,000 kilómetros cuadrados de bosque a causa de los incendios forestales. 2020, COVID-19. We're having, I would say 10 COVID-99s every 12 hours at least. El 2020 fue un año en que la Tierra se detuvo. En marzo, el mundo entero tuvo que hacer frente a la propagación de un virus respiratorio mortal procedente de China. El COVID-19 creció rápidamente hasta alcanzar el nivel de pandemia, ignorando fronteras. Nuestra forma de vivir cambió. Ciudades enteras permanecieron en silencio durante semanas y meses, mientras los que podían se quedaban en casa en cuarentena. Los expertos en salud intentaron darle al público la información necesaria. So-called surge tents popping up, ER rooms preparing for potential patient overflow. Los debates sobre las mascarillas y los distintos tratamientos médicos se extendieron como pólvora en las redes sociales. Decenas de miles de personas llenaron los hospitales del mundo y muchas murieron con ventiladores. Los profesionales médicos llegaron más allá de sus límites y millones de ellos también fallecieron. Tuvo que pasar todo un año para que hubiera una vacuna. In the greatest country in the world, you know, to slowly watch infirm elderly people be picked off by a deadly disease, it's unacceptable. 2021, insurrección del 6 de enero. Start making a list, put all those names down, and we start hunting them down one by one. En las semanas previas a las elecciones presidenciales del 2020, cada vez estaba más claro que Joe Biden ganaría. El presidente Trump arremetió contra las encuestas y se embarcó en una campaña de desinformación que duró meses. Cualquier derrota, dijo, sería resultado de una conspiración y fraude masivos. Los más fanáticos de sus partidarios decidieron tomar acciones. El 6 de enero, miles de seguidores de Trump acudieron en masa a Washington. Tras un mitin en la Elipse, invadieron el edificio del Capitolio de Estados Unidos. Capitol Hill police retreated a little bit more. Then hundreds more protesters started to stream up this walkway in front of the Capitol. It is a remarkable scene. El objetivo de la insurrección era detener el recuento de votos electorales y darle a Trump la oportunidad de declarar la ley marcial. El brutal ataque traumatizó a las fuerzas del orden, provocó varias muertes, cientos de procesamientos, una destitución y cargos penales para Donald Trump. The physical destruction of that day has since been cleaned up, but questions of how to repair the deeper damage to our democracy remain. 2022. Rusia invade Ucrania. І ми їх переможемо, навіть якщо ми помремо, і ворог буде розбитий. Я в цьому впевнений на 300%. En el 2022, el presidente ruso Putin decidió que quería terminar el trabajo que comenzó en Ucrania en el 2014. En febrero, las fuerzas rusas se lanzaron a una invasión de gran escala a su vecino. Han sido los peores combates en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin, please. Go out to our country. Go out, go out. We don't want you. We don't want war and we don't want you. Ucrania, dirigida por el actor cómico convertido en presidente Zelensky, desafió las expectativas del mundo. En lugar de caer en cuestión de horas o días, la invasión quedó estancada. Gracias a la ayuda financiera y militar de Estados Unidos y Europa, Ucrania ha mantenido su status quo. Uno de los resultados sorprendentes de la invasión fue el fortalecimiento de la OTAN. La alianza se amplió y Finlandia se convirtió en miembro en abril de 2023. Suecia también presentó su candidatura, aunque en el momento de escribir estas líneas, Turquía y Hungría siguen paralizando los avances.
Tonight, there is overwhelming support for the men and women being asked to save their country. But there's also a deep fear the effort will not be enough. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. 2023, ataque de Hamas del 17 y la guerra Israel-Hamas. I wanted my nephew to get married. Instead, he became a martyr. El 7 de octubre, miles de militantes de Hamas entraron a la frontera de Gaza para invadir Israel. Masacraron a unos 1,400 israelíes y llevaron a varios cientos de rehenes a Gaza. Dirigido por un gobierno de extrema derecha políticamente asediado, Israel respondió con una fuerza brutal abrumadora. Bombardeó e invadió la pequeña franja de Gaza, matando a miles de civiles inocentes. Una breve tregua de acción de gracias permitió el intercambio de rehenes y prisioneros, pero hasta ahora el final del conflicto todavía no es claro. The war has taken the lives of thousands of children here, and it's destroying the childhoods of many more. También ha provocado amargas divisiones políticas y culturales en Occidente, que a menudo también separan generaciones. Los jóvenes izquierdistas han arremetido contra los gobiernos occidentales por su apoyo a Israel. Tras el atentado del 17, también hemos visto importantes repuntes tanto del antisemitismo como de la mortífera respuesta de Israel. We've been seeing this kind of violence on and on for 75 years, so it's not something that's really new to us. And again, this is a sliver of what Palestinians have been going through for the past 75 years. Filtrar todo un año en un único acontecimiento que define el mundo es una tarea imposible. ¿Hubo acontecimientos históricos importantes que no entraron en nuestra lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.